Y fue en un mes de julio del año 2003 cuando de repente conocíamos esta historia, que en realidad no sabemos bien de qué se trataba, ¿no? Porque nos dijeron, che, algo se hundió, pasó algo en el lago San Roque, algo que no era normal que ocurriera, ¿no? Y por esa misma razón hablamos y los trajimos a nuestro compañero Miguel Planes. Primero, ¿jugaste a la vaquita Tanti? Sí, yo jugaba también. Era casi un niño, casi adolescente, pero también lo jugaba y seguía la pachanga. Hola, Moni, gracias por la invitación. Bueno, Miguel, contanos, ¿qué fue lo que viste? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Vos llegaste en ese momento? Pues ya vamos a contar más detalles de lo que era el anfibio. Bien. Pero en principio vos llegaste hasta ese momento y ¿qué te encontraste? Yo llevaba casi un año como cronista de Canal 10, de las Crónicas, que fue ese mi debut en las calles, yo venía de Canal 2. Y recuerdo que esa tarde, era un 17 de julio, Moni, sí, hacía 17. Mucho frío y había mucho viento. Estábamos trabajando por la calle, yo era cronista justamente en horario vespertino, y nos avisan de producción que había un accidente en el lago San Roque. ¿Y no sabías qué era? No, viste cómo te pasaba con la producción, estabas o con la radio o la producción, accidente en el lago. Y nos vamos rápidamente, creo que estaba Franco Pérez de camarógrafo, si no me equivoco, no recuerdo bien el chofer, pero llegando al lago vemos que entra un móvil de la policía y un camión de bomberos. Entonces decidimos seguirlos a ellos y lo que el instinto periodístico ya nos indicaba que estaban justamente buscando la ruta de este accidente, que no sabíamos de qué se trataba. Y me acuerdo de cuando me voy bajando, estaciona el móvil de la policía, se bajan de los bomberos, caminamos unos metros y llego a la costa del lago San Roque y lo más fuerte, unos momentos más fuertes, imágenes que no me olvido nunca más en mi vida, un cuerpo flotando. Y ahí es cuando algunos testigos que estaban ahí en la costa comienzan a contar que se trataba del anfibio, el anfibio del Cisne. Para contarte, cortito, Mónica, este anfibio había llegado a Carlos Paz en el año 1956, había sido usado en la Segunda Guerra Mundial. Ahí te paro porque queremos que vayamos viendo lo que tenemos una filmación justamente antes, unas imágenes de antes de lo que era el anfibio. Wow. O sea, el anfibio venía desde la Segunda Guerra Mundial. Tal cual. Que lo usaban básicamente ¿para qué? Para llevar, digamos, cargas, ¿cierto? De la tierra o a los portaaviones o viceversa, ¿no? Y ahí lo estamos viendo, fíjate. Moni, este era el anfibio, fíjate. A Carlos Paz llegaron 3 anfibios entre el 54 y el 56. Uno se llamaba Popeye. Los 3 anfibios eran norteamericanos y habían sido utilizados en la Segunda Guerra Mundial. Y desde el 56 se convirtieron en una atracción turística impresionante para Carlos Paz. Imagínate que llegaron en el 56 y decimos que este accidente fue en el 2003. Todo ese tiempo era como una imagen que uno tenía cuando iba al lago San Roque, ver esta especie de colectivo que en un momento entraba al agua. Ahora, después vamos a repasar qué pasó ese día, Moni. Exactamente. Porque había vientos de más de 80 kilómetros por hora y ya esta máquina, este vehículo, no estaba habilitado para surcar el lago. Y además, también lo vamos a ir viendo, otra de las cuestiones, Miguel, que se dijo en ese día, que ya le habían dicho que el lago no estaba para navegar. No estaba para navegar. Yo creo que concurrieron, nos vamos adelantando un poco en esta historia. Vamos a adelantar, pero bueno, lo que la falla humana por un lado y la falla de los controles para un vehículo que no había pasado las pruebas de navegabilidad y que seguía prestando un servicio turístico en la villa. Pero vos me decís eso. A ver, vos me decís falta de controles. Vos querías ir utilizar el anfibio. Estaba parado al frente de la municipalidad, la boletería, al frente de la Secretaría del Turismo. Claro, pero el dato acá, Moni, es que hacía 10 días que la DIPA le había revocado la autorización para que pueda ingresar al lago. No llegó la notificación, no estuvieron los inspectores en el momento que tenían que estar. ¿Qué le permitió seguir navegando y ofrecer el servicio al Cisne, que además era piloteado en su momento por una persona muy joven que no tenía tanta experiencia? Que también algunos indican que si estaba el que era el capitán original de ese bote o de ese vehículo, no iba a entrar al lago. Pero iba el dueño también allí. Iba el dueño también, claro, pero claro, estaba cargado 16 turistas. Dicen que no quiso tener problemas con la gente que contrató el servicio, pero que ese día no se podía navegar. No se podía navegar y entró sin tener habilitación. Bueno, todo esto lo vamos a ver en esta crónica, fíjate. Tarde trágica en el lago San Roque en Villa Carlos Paz. Un anfibio con turistas por causas que tratan de establecerse se hundió en las frías aguas del lago. El viento y la baja temperatura
hicieron el resto. Por el momento se contabilizan 2 víctimas fatales, mientras los bomberos buscan un tercer desaparecido. El anfibio se larga por la calle de enfrente, como chingón, con lo que era bajada de cemento, y se larga a cortar toda la ola, que venía muy bien, pero para mí o fue una falla técnica o el conductor quiso doblar a la derecha, y obviamente la ola cuando te pega al costado, ahí se hundió, pero en menos de 5 segundos. ¿Viste cómo se dio vuelta? Sí. 5 personas, ¿cómo viste el caos de la gente? Y no se da vuelta a girar para el dique, y ahí el anfibio se tuerce y se cae, se hunde, pero como si fuera una bolsa de papa. ¿Viste así la gente en el agua? Sí, vi gente en el agua y si no fuera por el catamarán estarían todos muertos porque el catamarán lo sacó. Bueno, había un catamarán que también había salido un poquito antes. Venía atrás. Venía atrás, claro. Sí, Rescató a 12 personas, Mónica. Si no hubiera pasado eso, si no venía ese catamarán. No, no es imposible. Se mueren 4 personas, 3 de la misma familia y otro hombre que venía desde Mar del Plata también. Todas personas de entre 55 y 60 años. Exactamente. Sobreviven 12 personas, son rescatadas por ese catamarán. Un bebé incluido, ¿te acordás? Un bebé, una nena de 12 años. Bueno, la verdad que es la desgracia o la tragedia más grande del lago San Roque, pero podría haber sido mucho peor. Yo recuerdo cuando llegamos allí, esas primeras notas, éramos el primer equipo periodístico trabajando. Ahí veían las imágenes, veíamos recién las imágenes. 19 años atrás, Moni. De esa primera imagen que a vos te impactó, sí, que cuando hablábamos previamente me dijiste, eso me cambió mucho la visión hasta de muchas cosas. Y bueno, realmente fue fuerte, ¿no? Yo me acuerdo que venía de cubrir los incidentes de la tragedia argentina del 2001, pero este momento cuando llegás y ves los cuerpos flotando ahí en el lago San Roque, todavía los bomberos trabajando, esta cercanía de la muerte es muy fuerte, no te lo olvidas más. Y también recuerdo que en ese momento me llamaron por teléfono y salí telefónicamente para Chiche Helblum. Mirá el recuerdo que tengo de esas imágenes que me van viniendo a la mente de aquel día. Recuerdo incluso, viste que en la crónica de Julio habla de que había 2 víctimas confirmadas y hasta un tercero. Claro. Porque después cuando sacan el anfibio encuentran un cuarto cuerpo que había quedado atrapado allí. Terrible. Tremendo. Fue tremendo porque fue un hombre mayor que dijo, voy a esperar hasta último momento porque a mí el médico me dijo que tengo problemas del corazón, por eso me vine a Córdoba, entonces no quiero nadar mucho. Y era un hombre que había viajado solo, por eso tampoco en su momento no había nadie que estaba reclamando justamente por él, porque no tenía familiares ahí en el anfibio en el momento del accidente. Bueno, vamos a seguir repasando lo que ocurrió, dale. ¿Qué te parece? Y ahora vamos a ver lo que decía el jefe del operativo. A ver. El catamarán, ¿no es cierto?, el Cisne, iba con pasajeros, todavía se está evaluando la cantidad de pasajeros que iban a bordo. Y bueno, por las causas climáticas, la nave se hundió en forma repentina, ¿no es cierto?, que no dio lugar a nada, o sea, la tripulación no pudo hacer nada para detener esto, para evitar este problema. Gracias a Dios había gente que estaba de acá del Club Náutico que estaba observando esta situación y concurrió en ayuda de la gente que había naufragado, ¿no es cierto? Y circunstancialmente también pasaba por el lugar un catamarán, el Realicó, de la empresa Realicó, que concurrió y rescató al resto del pasaje. Bueno, eso es lo que pasaba y luego estaban prófugos, el dueño y creo que suben al catamarán. Claro, al Realicó se fueron a la costa, se desaparecen los dos. Porque y el capitán y el dueño. Exacto, en medio de la confusión empiezan a asistir a las personas que estaban con principios de asfixia también por el tema de estar en el agua. Aparte, imagínate, 17 de julio, 80 kilómetros por hora los vientos, mucho frío, y en la clínica estas personas reciben asistencia y se van inmediatamente y huyen de la justicia. Hubo varios días donde se estaba buscando y me acuerdo que comenzó a aparecer allí esta cuestión de que quién había habilitado para que ingrese entonces finalmente al lago. Y ahí se supo que la DIPAS ya le había revocado el permiso, pero que los inspectores nunca se lo habían comunicado. O sea, estaba en flagrancia ese vehículo, pero todavía ellos no tenían la notificación de que no podían circular por el lago San Roque, aunque además hay que decir que hubo impericia claramente al entrar con esas condiciones climáticas. No, sin duda, más allá de todo eso. Igual, Moni, a partir de esto creo que cambió mucho las cosas en el lago San Roque, ya hablaremos, pero por ejemplo hubo una zonificación que es donde podés ingresar, donde podés circular y donde no. Porque también pasó que cuando se hundió el catamarán, estaba tan lejos de la costa, perdón, el anfibio que se hunde, que la gente no podía llegar ni nadando. Si no era por el catamarán, se ahogaban todos. Por eso te digo, gracias a Dios que estaba incluso el tema de los salvavidas,
que ahora tenés que ponértelos cuando subís a una excursión, y allí muchos de los salvavidas estaban colgados y no estaban justamente en el cuerpo de las personas. Y sí, lamentablemente tienen que pasar estas cosas para que miremos, pero a ver, hubo un error allí de comunicación, hubo alguien que... Bueno, la provincia fue una de las condenadas en este juicio, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, y ahora vamos a ver el momento justamente en que lo encuentran, porque el anfibio se para de punta y se hunde, se hunde. Y luego se lo encontró con las tareas y se lo reflotó. Tal cual, con un equipo de buzos pudo finalmente recuperar el anfibio y ahí encontraron ese cuarto cuerpo, ¿no? Lo vemos. Este es el anfibio que naufragó ayer y que era buscado intensamente. Hoy, finalmente fue encontrado a 15 metros de profundidad y a 150 metros del club náutico. Sí, efectivamente, ya se ha encontrado y localizado el anfibio a unos 15 metros de profundidad. Ya se están preparando 4 buzos para bajar. Y bueno, vamos a ver si podemos localizar los cuerpos que faltan. En la búsqueda participaron buzos y se utilizó un barco ecosonda. El ecosonda es, como la palabra lo dice, es una sonda, es un radar que va rastrillando el fondo y cada depresión que encuentra lo marca. Entonces nosotros lo sumergimos y revisamos si se trataría de la embarcación o no. Ahí en esa imagen, viste, estaban en medio del lago. Claro. Hay un sobreviviente que cuenta que cuando se hunde el anfibio, él intenta nadar, pero había sacado las cuentas que estaba como a 12 cuadras, que no iba a poder llegar nunca a la costa. No solamente es la ropa que tenían puesta que Además, se moja. Y el frío que hacía. Claro, todo junto, es imposible. Bueno, también eso fue lo que contaron, ¿no? Que cuando ingresa ya comienzan a verse que el oleaje era muy importante y cuando hace esa cantidad de metros, en un momento se desborda, comienza a hundirse y fue cuestión de segundos, Mónica, en que se va hacia el fondo. No dio tiempo a nada. No dio tiempo a nada. Y si, repito, si no era por ese catamarán que venía detrás, no estaríamos hablando de 4 víctimas fatales, sino de muchas personas más. Desde esa época ya ningún anfibio pudo ingresar al lago San Roque, ¿no? Porque estamos diciendo esto también, Mónica, del año 56 que estaban brindando servicios, ya eran... totalmente obsoletos. Vetustos, obsoletos y como vimos un peligro para los turistas, ¿no? Por eso yo sigo sosteniendo, más allá de que la provincia luego en el juicio fue sentenciada, recibió digamos un dictamen judicial, pero al mismo tiempo, a ver, alguien se tenía que dar cuenta que esto no podía estar ahí. Que esto no podría entrar. Bueno, hubo mucho tema con la gente de DIPAS, ¿no? Que ellos emitieron un comunicado diciendo que hacía 10 días que el anfibio no había pasado las pruebas de navegabilidad. Ahora, la pregunta era entonces si pasaron 10 días, ¿cómo no llegó hasta el lugar alguien y clausuró? Porque eso no estaba clausurado, Mónica. Sin duda fue un problema netamente de gestión. O sea, no creo que hayan tardado 10 días en llegar de Córdoba a Carlos Paz, por ejemplo. No había forma. No creo, ¿no? Y sí recuerdo el revuelo periodístico, la cobertura, la intensidad de ese día, salir después, quedarnos para salir en la crónica por la noche. Todavía Canal 10 teníamos que nosotros para salir en móvil en vivo apuntar, ¿te acordás al mogote? Claro. Bueno, ya lo estuvimos hablando acá, ya lo estuvimos hablando. Con el mogote? Bueno, yo también tuve una con el mogote allí porque queríamos salir esa noche con los heridos. Bueno, se pudo trabajar mucho, se hizo alguna salida con la dificultad que había por el viento y por esta cuestión técnica, ¿no? Que parece increíble que hoy salgamos de cualquier lado. No, sí. Pero hace 19 años teníamos que apuntar a mogote y tener la suerte que encaje. Porque mucha gente ha preguntado cómo era eso del mogote, porque ya lo hemos hablado acá. Yo cuando iba a tener una foto, yo tengo una foto al lado de la antena que teníamos, que parecía como un sartén, tipo así. Y era lo que tenía que ver el mogote, allá tenía que verlo. Y si no lo veía, podías estar en Carlos Paz. Podíamos estar ahí en Carlos Paz y no teníamos señal para salir. Era complicado. La verdad que tanto Mario Patti como Adrián Palevich o Horacio siempre hacían todos los esfuerzos posibles. Pero yo recuerdo estar en esta cobertura, Moni, que mi imagen es a las 7 de la tarde subiéndome en techo de una casa con la parabólica, tratando de que tengamos señal para ver si podíamos salir y los técnicos guiándome si iba para un lado o para el otro. Bueno, finalmente pudimos hacer una salida. Bueno, ahora te das cuenta, se dan cuenta ustedes lo que significa cubrir un caso como este, de tener que salir e informar como sea, teniendo una parabólica en un techo como hacía el cronista, y los técnicos tratando de ver si se podía ver a algún lado el mogote. Sin embargo, todo eso lo hicimos siempre, ¿para qué? Para ustedes. Para que ustedes tuvieran la mejor información en el momento preciso. Ya volvemos y seguimos con este tema.